en este día, jueves 25 de mayo. Jueves 25 de mayo del 2023 vamos a comenzar este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Ok, hermanos, vamos a dar gracias y vamos a comenzar. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Jesús, por ese tiempo, por permitirnos tener la oportunidad de conocerte un poco más, de saber, oh Dios, que tú eres bueno y que, Señor, tu misericordia es para siempre, para los hijos que te temen y que te buscan de todo corazón. Gracias, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, guíanos, enséñanos. Queremos saber más de ti para andar en tus caminos y ser o crecer, Señor, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar este tiempo. Vamos a continuar con nuestra serie Como viendo al invisible. Este es el tema número 43 de esta serie. Tema número 43. Vamos a estar viendo hoy a un personaje que muchos tal vez han escuchado de él y se llama Balaam. Y así se va a llamar este tema, Balaam el mercenario. Un hombre o un falso profeta que Dios utilizó para hacer un propósito de él, pero para también enseñarnos ciertas cosas que debemos aprender. Ok, hermanos, entonces vamos a tomar nuestro verso base. Bien, hermanos, entonces este es el verso base. Aquí hay unas dificultades, pero creo que ya lo arreglé. Bien, hermanos, entonces el verso base es este, Números 22 del 1 al 6. Vamos a estar leyendo esta parte y estudiando esta parte, ¿ok? Números 22 del 1 al 6. Dice ahí, el título no inspirado: Balac manda llamar a Balaam. Partiendo los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, y como el buey lame la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Primeramente voy a definir qué es un mercenario. Lo primero que voy a hacer. Bueno, pues un mercenario es una persona o grupo de personas que se venden al mejor postor. ¿Okay? Es decir, son personas que llegan con ellos y son contratadas por otras personas que tienen el dinero, tienen los recursos para realizar o para contratar. Estas personas no manejan la lealtad, no manejan algún amor, ¿verdad? Ellos simplemente están por lo que les pueden dar. ¿Ok? No se venden como esclavos, sino más bien para hacer un trabajo en específico, y es hacer el mal. Ya se trate de matar, destruir o maldecir, como es el caso de este profeta. El nombre Balaam, lo veremos aquí, significa peregrino o señor del pueblo. Es decir, el carácter de Balaam era agradar a la gente. Es el carácter de Balaam. Personas que son como Balaam es que se tratan de ganar a la gente, no tratan de agradar a Dios,
traten de agradar a la gente, eso es lo que tratan de hacer, ¿ok? Y el nombre Balac significa de vacío o devastador, ¿ok? Vacío o devastador. Eso es lo que significa Balac, que es el rey que mandó a llamar aquí a Balaam. Si leemos los versículos anteriores, Israel había derrotado a varios reyes, a Sehón y a Og, gobernantes de los amorreos, los cuales no eran cualquier pueblo, eran pueblos fuertes, los cuales fueron derrotados por un pueblo no tan militar como el israelita. El rey de Moab se enteró de esto y entonces le entró temor, o sea, tuvo temor porque pues sin duda estos reyes amorreos no eran cualquier rey, no eran cualquier persona, eran personas o eran reyes, eran reinos de verdad pues poderosos y habían sido derrotados. Entonces vamos a comenzar por este punto. Números 22 del 1 al 3. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. A causa de los hijos de Israel. ¿Qué nos recuerdan los campos de Moab? Bueno, pues nos recuerdan a Noemí y a Ruth. Recordemos que Noemí se fue a Moab porque había falta de alimento en Belén. Ese fue el punto por el cual Noemí se fue a los campos de Moab. ¿Okay? Se fue a los campos de Moab porque no había alimento en Belén, según ella. Entonces ella fue buscando el alimento. Entonces, Moab, hermanos, en la Biblia significa o da el significado de una falsa esperanza. Es lo que crees que puedes hacer para remediar una situación en la que tú te encuentras sin Dios. ¿Ok? O sea, Noemí tomó una decisión no consultando a Dios, sino ella tomó una decisión en sus fuerzas, en su parecer, en su vista terrenal, así tomó una decisión. Se fue a Moab buscando una mejor vida. Entonces Moab significa una falsa esperanza. Es lo que crees que puedes hacer, pero en realidad solo hay destrucción y vaciedad. O sea, todo lo que puedas obtener dentro de Moab es vano. Y una de las razones por las cuales se acude a Moab es por el temor y la duda. Y esa es la razón por la cual muchos creyentes recurren a Moab. ¿Cómo es recurrir a Moab? Toman decisiones a base de lo que otros han hecho. Y si tú has visto que otros han oído, tú tomas esa decisión pensando que te va a ir igual. Pensando que esa es la mejor decisión. Pensando que esa es la mejor situación en la que te puedes encontrar. Santiago habla de estas personas. Santiago 1:2. Santiago 1:2 al 8 nos habla de estas personas. Nos habla de estas personas y dice así la palabra de Dios. Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando Noemí se fue a Moab, no veía la verdadera riqueza. Tenía en ese momento
ceguera espiritual y no se daba cuenta que sí estaba pasando por una situación difícil, pero tenía esposo y 2 hijos. Y en Moab perdió todo eso. ¿Se dan cuenta? O sea, Moab es una decisión que tú piensas que tomas para ir a algo mejor, pero no es verdad. Tú tomas esa decisión sin saber que vas a perder algo mejor. Noemí tomó esa decisión. Noemí pensó que la decisión de irse a Moab era la mejor decisión, pero oh, gran decepción. Noemí en Moab perdió todo. Cuando volvió a Belén, ella pidió que le dijesen Mara. Y es porque comprendió que la verdadera riqueza ya la tenía y ella la había abandonado. Y era su familia. La duda y el miedo, hermanos, harán que nosotros estemos con un pie en Dios y otro pie en Moab. O sea, todos tenemos miedo a algo, ¿ok? Todos tenemos miedo a algo y a veces ese miedo no nos deja tomar una decisión correcta. Pero todos tenemos miedo a algo, ¿ok? El punto es que ese miedo no te aleje de lo que es la verdad. Y la verdad es que Dios jamás te dejará ni te desamparará. Entonces hay gente que tiene miedo a perder el trabajo. Y cuando eso pasa, que tal vez Dios en su voluntad así lo permite, es para que ellos se ejerciten en la fe. Y para que ellos entiendan que deben confiar en Dios. Pero muchos, al enfrentarse a eso que temen, tienen un pie con Dios y otro pie en Moab. O sea, tomando decisiones que tal vez les han dicho que tomen, pero en que esas decisiones no está Dios, y eso va a traer una consecuencia. A Balac, con su mentalidad pagana, le pareció que la única oportunidad que tenía contra los hijos de Israel era hacer algo que pues no era militar, sino que era algo espiritual. Números 22 del 4 al 5. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Recordemos que Moab, hermanos, eran primos de Israel, ya que ellos eran hijos de Lot, quien fue o se fue a Sodoma y Gomorra, y sabemos después la historia de lo que pasó con ellos. Veamos hasta dónde podemos descender por el miedo y la duda. ¿Hasta dónde podemos descender? ¿Hasta qué punto? El rey Balac recurrió a Balaam, a quien probablemente se le podría comparar con un especialista en religiones mundiales, o en nuestros casos sería un chamán, un brujo, una persona que se dedica al estudio de culturas y cosas así. Es posible que Balaam poseyera un conocimiento profundo de la religión de los israelitas, porque Balaam no era israelita. Balaam no era israelita. Balaam era un profeta por ahí errante que era conocido en la tierra de Moab, ya que usó el nombre especial del pacto diciendo Jehová, pero no era israelita. Y dice el versículo 6, ve lo que dice: ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Veamos el pensamiento, hermanos, de este pagano. Pensaba que Balaam era un hombre fuera de lo normal.
Porque vean lo que le dice, o sea, le dice que casi casi Balaam era un extraterrestre, casi casi, según él. Porque le dice que a lo que él bendiga será bendito y lo que él maldiga será maldito. O sea, ponerlo en un lugar que nada que ver, hermanos. Pero eso es a lo que se llega cuando se tiene temor y se tiene miedo. Pensamos que solamente ciertas personas tienen el poder para hacer ciertas cosas. Pero vamos, así es, así se comportan los que no conocen a Dios. Piensan que están a merced de las obras oscuras, de ciertos hechizos que algunos pronuncian porque según ellos lo que ellos maldigan será maldito y lo que ellos bendigan será bendito. Entonces, habiendo dicho lo anterior, pues le pide, hermanos, que haga eso, que si sabe hacer eso que él sabe hacer, y es maldecir al pueblo de Dios. Eso es lo que le pide, ¿verdad? Le dice, pues ven a maldecir, ¿no? Porque lo que tú maldigas será maldito y lo que tú bendigas será bendito, según él. Entonces, versículo 7, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Y él les dijo, reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. ¿Ok? Entonces ahora van a buscar a este falso profeta. Cuando los mensajeros llegaron a la casa de Balaam, le presentaron la petición de su rey y junto con esa petición le presentaron el dinero. ¿Ok? El dinero con el cual pues él se iba a lo que se iba a ser acreedor por este favor. El profeta los invita a quedarse en su casa, ya que tendría que esperar una respuesta de Dios. Balaam, hermanos, tal vez ni esperaba que el Señor le contestara. ¿Okay? O sea, otra vez, Balaam no era israelita. Balaam era un profeta, un falso profeta, que se dedicaba a varios dioses. Eso que hizo es por protocolo. Nada más hizo que, bueno, pues a ver qué dicen los astros, ¿no? O qué dicen los chakras, o qué dicen las estrellas, o qué dice el café, qué dice las cartas místicas, qué dice el libro de la sabiduría, no lo sé. O sea, muchas cosas que hoy el hombre ve muy normal, pero que Dios se ha prohibido. Entonces, este hombre, algunas personas han supuesto que era un profeta del Dios verdadero, porque dice Jehová, pero es más probable que Balaam consideraba a Jehová como uno de tantos dioses, ¿ok? O sea, Jehová ya se había vuelto popular por todas las cosas que Dios había hecho en Egipto, ha abierto el mar, todo lo que había hecho en el desierto, y que ahora los hijos de Israel se estaban acercando a los territorios cananeos. Veamos, hermanos, que parece que tiene algo de carácter cristiano. Balaam era muy hospedador, pero hermanos, esos mercenarios no dan paso sin guarache. Ellos saben su cuento y sin duda ya veía toda la fortuna con la cual venían estos hombres y que él quería esa fortuna para él. Continuamos con la historia. Números 22 del 9 al 12. Vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Balaam, hermanos, no era un profeta de Dios, sino que era uno de esos profetas que hoy llamamos chamanes, que no conocen a Dios, sin embargo creen que hacen las cosas en nombre de Dios. Para los propósitos de Dios, Dios se comunica con Balaam, ¿ok? Él vino a Balaam esa noche y le prohibió categóricamente ir con los mensajeros. Balaam estaba advertido, pero para Jehová era un insulto que Balaam fuese y maldijese al pueblo que era bendito por el Dios verdadero. Entonces, hermanos, viene aquí una pregunta. Por fin, ¿quién era el que bendecía y maldecía? ¿Dios o Balaam? O sea, hermanos, el punto aquí
es que si pensamos que las fuerzas del mal, voy a decirlo así, que las fuerzas del mal hacen lo que quieren y que si quieren a cierta persona enfermarla, nadie puede hacer nada y que casi casi Dios y el diablo tienen el mismo poder, esa es una vil mentira, no es cierto. Nada se compara a nuestro Dios, el creador de todas las cosas. O sea, y ese es el pensamiento que Satanás ha logrado infiltrar en muchas personas. El pensar que Satanás, que las fuerzas del mal, que las fuerzas de otra cosa son equiparables a Dios, lo cual no es así. Dios permite, Dios da permiso, pero no quiere decir con esto que Satanás sea más poderoso o que esté a la par de Dios, nada que ver con eso, o sea, no es ni la remota realidad de lo que en verdad es. Entonces, vean lo que dice, o sea, Dios le está prohibiendo y le dice a Balaam, un falso profeta, pero le dice, ¿por qué? Porque hermanos, tenemos que entender que hay cosas que Dios ya ha dicho y que son sí o sí así. O sea, no podemos estar lidiando con Dios, que es lo que a continuación Balaam va a hacer. Aquí surge otra cuestión, o sea, pues aquí se pone en evidencia que es el hombre el que cree cosas que no son verdad. O sea, no, es que este chamán es muy bueno. No, es que este brujo, esta bruja es muy poderosa. A ver, no negamos las cosas, pues, del enemigo. O sea, dice la Biblia que no ignoramos sus maquinaciones. Pero hermanos, debemos entender que así como Dios no es un milagrero, o sea, no es un milagrero que va a hacer milagros por doquiera para que a ver si creen en él, Dios no es así, tampoco el diablo hace cosas simplemente por hacer. O sea, el diablo y todo su séquito son seres inteligentes, son seres que van a hacer cosas, la palabra maquinaciones significa sus planes, sus propósitos. Entonces, Satanás va a hacer cosas que infundan miedo, que infundan dudas, que infundan un mal concepto de lo que es Dios. O sea, Satanás no va a actuar simplemente por actuar para que vean que yo sí existo. O sea, no, hermanos. Satanás tampoco es así. Y eso es lo que hoy han reducido muchas personas. Muchas personas han reducido su pensamiento de decir, bueno, es que aquí en esta casa, aquí mataron a alguien y entonces aquí se manifiestan las cosas y esto y el otro. A ver, vamos a analizar bajo las escrituras. Satanás es un ser inteligente. Quiere decir que él va a hacer cosas para llegar a otro fin. ¿Ok? ¿Cuál sería el fin de tener una casa embrujada? ¿Cuál sería el fin, hermano? O sea, ¿cuál es el propósito de eso? O sea, que nada más habitar casas. O sea, ese es el propósito de Satanás, que tener una mansión en el centro de la ciudad y que esté embrujada para que nadie la habite. Ese será un propósito, y eso en qué ayuda en su reino. O sea, eso en qué ayuda. Eso en qué lo ayuda a avanzar en el engaño, en el error, con las personas. ¿En qué lo ayuda? No, pues lo que uno de los propósitos es que la gente que documenta eso, cuando la gente ve ese tipo de cosas, piensan que eso es parecido a lo que Dios hace en la iglesia. Nada más que en la iglesia no se infunde el miedo, pero en esta casa son así. Y empiezan a pensar que Satanás y Dios son como la misma cosa, pero al revés. Lo cual es una vil mentira. Hermanos, es una vil mentira, pensar que Satanás y Dios son iguales. Perdóname, nada que ver, nada que ver. Entonces, pero vean aquí cómo el hombre empieza a creer cosas que no son verdad. Y ellos creían que el poder venía de Balaam. Creían que Balaam era algo fuera de lo común, que él tenía muchas cosas que hacer para realizar su conjuro.
Entonces, seguimos allí, versículo 13 y 14. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Aquí surge otra cuestión. ¿Por qué no les dijo todo lo que Jehová le dijo? ¿Cuál es o sea, ¿por qué no les dijo Balaam a estos hombres? ¿Saben qué? No voy a ir con ustedes porque primeramente Dios no me dijo que no, y segundo, porque Dios ya me dijo que ese pueblo es santo, y aunque yo vaya y haga miles de cosas, pues no se va a poder. O sea, así yo mate un cuervo y mate una gallina y mate qué sé yo, un gato, ¿verdad? Eso no va a cambiar. Dios ya dijo que es santo. ¿Por qué no les dijo? Jehová ya dijo que no importa lo que hagan. O sea, les hubiera dicho: no importa lo que hagan, Jehová ha bendecido al pueblo y por ello será mejor que se humillen y que desistan de sus pensamientos. ¿Por qué no dijo eso? Balaam, hermanos, despidió a los mensajeros insinuando que si fuera por él iría con mucho gusto, pero el Señor no se lo permitía. Se revela la intriga de Balaam. ¿Cuál? Que él quería ir por el dinero, pero como que obedecía. Esa explicación hubiese evitado cualquier intento de seguir negociando. Así son los charlatanes, hermanos. Así son estas personas que supuestamente van a hacer una obra y que Dios les dijo y que les dio un don y para ayudar a la gente y todo ese tipo de cosas. Solamente cuentan la mitad. O sea, me acuerdo cuando suscitó el deceso de cierto personaje de la farándula, preguntaron a cierto chamán y a cierta bruja diciéndoles que si había sido un asesinato, y estas personas empiezan dizque a investigar y que a preguntar a los muertos, y nada más te dicen la mitad. O sea, no te pueden decir certeramente quién fue o cómo fue o por qué motivos. No lo dicen claramente. O sea, no hablan de una manera clara porque ellos dicen que ven muy borroso, porque está lejos. Así son los charlatanes. ¿Cómo son? Solamente dicen lo que les conviene. Solo dicen que saben algo muy lejano, pero no dan detalles, como Balaam. Balaam sabía la voluntad de Dios, pero no la dijo toda. ¿Por qué? Porque eso no le convenía. Decirles que Dios no iba a cambiar de opinión iba a hacer que esta gente no volviera para, pues obviamente, darle dinero, que es lo que él le complacía, ¿verdad? Él quería las ganancias de este mundo, él quería el oro, ¿verdad? Y él decir la verdad haría que esa fortuna se perdiera. Seguimos ahí. Números 22 del 15 al 20. Volvió Balac a enviar otra vez príncipes y más honorables que los otros, o sea, con mejores cosas, mejores tesoros, más dinero, más plata, más oro, más bronce, más piedras preciosas, más aretes, más vestidos, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Ven lo que provoca el miedo, hermanos. Ven lo que provoca. O sea, ya la persona cuando tiene un problema, cuando tiene enfermedad, se le hinchan los pies, le dan dolores de cabeza, se le está cayendo el cabello, se le hinchan los dedos, se le pudren las uñas, tiene como un dolor que no tiene explicación. Entonces va con el chamán y le dice: dígame lo que tengo. A lo mejor me están haciendo un trabajo, me están trabajando, ¿verdad? Con el cabello, con una foto mía, y a lo mejor esta enfermedad que tengo, pues por eso es inexplicable. Entonces voy a hacer todo lo que usted me diga. Así tenga yo que ir por un pez al fondo del mar, pues voy a ir por él, ¿verdad? Así dice: porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro,
no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. A ver, como él mismo se contradice. Él dice que no va a hacer nada, no puede hacer cosa ni chica ni grande, si Jehová no se lo dice. Y de pronto dice, voy a consultar otra vez a ver si Dios cambió de opinión. O sea, ¿cómo? Ahí nos damos cuenta, hermanos, que un falso, como que parece que conoce, pero no conoce. O sea, parece. Aquí como que parece como que Balaam actuó como un verdadero profeta. Pero dense cuenta de las pequeñas acciones que está haciendo. ¿Cómo nos damos cuenta que este Balaam pues es más fantoche que nada? Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pues harás lo que yo te diga. Al suponer que a Balaam se le podría persuadir a ir y se le hacía una oferta mayor, el rey Balac persistió, envió mensajeros más nobles y le prometieron mayores recompensas. A este segundo grupo de mensajeros, Balaam les expresa el pretexto de que las riquezas no iban a influir en su decisión. No podía hacer ninguna cosa, ni grande ni pequeña, que fuese más allá de lo que el Señor le permitía. Pero al mismo tiempo, les dijo muy claramente a sus visitantes moabitas que estaban interesados en su postura o en su propuesta. Invitó a los mensajeros para que se quedasen esa noche mientras él vería qué más le iba a decir el Señor, supuestamente, ¿no? En este momento, Balaam procedía exactamente como los adivinos paganos. Esperaba poder influir en el Señor de alguna manera y así obtener el permiso para ir con los mensajeros y ganar pues su buen cheque, ¿verdad? Abordó la situación con la pregunta, Señor, ¿puedo ir un poco más lejos? ¿Verdad? Abordó la situación con la pregunta, Señor, ¿puedo ir un poco más lejos? Esa pregunta y la actitud que hay detrás de ella ha sido la caída de muchas personas, tal como lo fue para Balaam. ¿Cuál? El no saber que el no de Dios es un cuidado de Dios. ¿Por qué? Porque muchos ven que el no de Dios es una pérdida material de algunas cosas. Sorprendentemente, el Señor le apareció a Balaam otra vez esa noche y le dijo a este pagano desafiante, muy bien, vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. El permiso ya era un juicio sobre él, hermanos, porque sabía que el Señor estaba bendiciendo a los hijos de Israel y por lo tanto fue inútil que Balaam esperara que se le permitiera maldecirlos como Balac quería. No obstante, Balaam se metió alegremente a una trampa de la que no tenía escapatoria. Balac quería que él maldijera a Israel, pero Dios lo iba a obligar a bendecir a Israel. Hermanos, ¿Dios cambió de opinión? Esa es una buena pregunta. ¿Dios cambió de opinión? Es claro que no. No. Dios es inmutable. Dios ya dijo que el pueblo es santo. Así es. Entonces, ¿por qué Dios le dio permiso? Esa es otra buena pregunta. ¿Por qué Dios le dio permiso? Porque Dios le va a enseñar a este falso y a nosotros que con su palabra no se juega. Recuerden que este falso hacía lo que quería, engañando. Pero en el caso de Dios, hermanos, no se juega. Detrás de la desobediencia a la palabra de Dios está la muerte. Y a eso se iba a enfrentar este falso. Dios mostró el corazón de este falso, que era una obediencia superficial. Era una obediencia externa, hermanos. O sea, aunque él haya dicho que no iba a ir, su corazón ya estaba allá. Su corazón ya estaba en Moab. Y hermanos, cuando una persona actúa de esa manera, o sea, cuando está en la iglesia y que supuestamente sirve a Dios o supuestamente obedece a Dios y su corazón está en el mundo, tarde o temprano se va a ir para allá. Tarde o temprano. O sea, cuando uno que se congrega en una congregación, su corazón no está con Dios y no está en esa congregación,
tarde o temprano se va a ir. Tarde o temprano tomará la decisión de irse, de apartarse de ahí. Porque detrás de la desobediencia a la palabra de Dios está la muerte. Y el corazón de Balaam no era recto delante de Dios. Él externamente obedecía, pero su corazón estaba en las riquezas. Por eso era un mercenario. ¿Por qué? Porque él pensaba que podía negociar con la bendición y la maldición. No se puede, como muchos hoy negocian con el evangelio. Mercenarios, o sea, ellos se van al mejor postor, no a lo que Dios les diga, sino al mejor postor. Ese es un mercenario, hermanos. Por eso dice Judas de este profeta, en Judas capítulo 1, verso 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, o sea, dice ahí por naturaleza significa en que por sentido común se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, dice, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto 2 veces muertos. ¿Cuál fue el error de Balaam? Pues varios, hermanos, varios, pero uno de ellos es que pensamos que podemos negociar con Dios, que Dios cambia con el tiempo. ¿No es lo que hoy dicen los hombres de este siglo, con mente reprobada? Dicen que Dios ya no es el mismo, que ya debía acoplarse a los nuevos pensamientos y que la Biblia necesita actualizarse porque es un libro que promueve el odio y promueve la disfuncionalidad de la sociedad. Puro Balaam, hermanos, pensando que Dios puede cambiar de opinión con respecto al pecado que están a punto de hacer. Balaam fue a preguntar de nuevo a ver si ahora Dios le daba permiso pues de ganar unos dolaritos, a ver si podía, si Dios le daba chance de que pues necesitaba para la papa, no para comer. Entonces, para ir terminando, hermanos, quiero mencionar algunos errores que podemos cometer como Balaam. Primer error que cometió Balaam, y antes de ello quiero decir una introducción a esto para que lo vayamos entendiendo. Cierto día, hermanos, un niño patinaba solo sobre el hielo de un lago, y por suerte el hielo no se rompió. En caso contrario, si el hielo se hubiese roto, y por haber estado solo, se hubiese ahogado. Todos cometemos desatinos, hermanos, y debemos evitar errores tontos. O sea, hay errores que por la palabra se pueden evitar. Entonces, primer punto del error de Balaam, número 1. Podemos querer relacionarnos con Dios sin confiar en Dios como Salvador. Es decir, Balaam, Dios le habló, pero Jehová no era su Dios. Balaam era un charlatán, era alguien, como se lo dije, vendido al mejor postor. Ahorita como que le hacía caso a Jehová, pero más adelante él se iba a vender a otro lugar, y vamos a ver después que en el libro de Josué se menciona a Balaam muerto con los pueblos de Moab. ¿Por qué? Porque Balaam, cuando dice las bendiciones al pueblo, él no se fue, aunque Balac le dijo que se fuera, él no se fue. ¿Por qué? Porque quería cobrar su recompensa. Entonces, hermanos, ¿podemos relacionarnos con Dios sin confiar en Dios? ¿Podemos saber que Dios existe y a pesar de ello vivir toda la vida sin una relación vital y salvadora con Dios? Necesitamos confiar en Dios, y eso es lo que muchos hoy no, o sea, hoy piensan muchos que Dios está con ellos porque vienen a la iglesia, y no, hermanos, o sea, no quieres cambiar la religiosidad por una vida con Dios. Balaam, hermanos, tuvo una vida singular. Su nombre aparece 62 veces en 8 libros de la Biblia. Se le recuerda como un adivino, un mago. Vivía en la antigua Babilonia, a unos 600 kilómetros al noreste del Mar Muerto.
Era un hombre dotado y Dios declaró por su intermedio varias hermosas profecías tocante a Israel y a Jesucristo. Balaam tenía conocimiento de Dios, pero nunca cambió su vida. Y nos presentan el lado oscuro de la vida de Balaam. Jesús previno contra los falsos religiosos en Mateo capítulo 7. Con respecto a estos, todos necesitamos, hermanos, de Cristo. Ese tipo de profetas mercenarios son personas que piensan que por hablar de Dios, Dios está con ellos. Perdóname, pero no. Y hoy en día, ¿cómo han salido ese tipo de charlatanes? Ese tipo de mercenarios que solamente buscan traficar con lo que creen que saben. Pero no es así, hermanos. Necesitamos no caer en este error. ¿Cuál error? El pensar que yo puedo relacionarme con Dios sin confiar en Él. O sea, muchos sí saben de la Biblia, pero no confían en la Biblia. ¿Por qué? Porque no viven conforme a sus principios. No viven así. O sea, sí saben que se debe hacer de tal manera, saben que deben de buscar ciertas cosas que Dios dice, pero en el dicho al hecho hay mucho trecho. Y muchos son como Balaam, como solamente sí saben Biblia, pero no la creen. Por eso viven a su manera, viven tomando decisiones a su manera y no como Dios les ha indicado en la palabra que deben hacer. Segundo punto, otro punto de Balaam, de los errores de Balaam. Podemos saber la voluntad de Dios y no hacerla. ¿Balaam sabía la voluntad de Dios? Sí, por eso se le apareció y le dijo que no podía ir, porque el pueblo era santo. Este es un gran desatino, hermanos. Balac de Moab temía a Israel. Envió mensajeros con promesas de favores y dinero a Balaam para que viniera y maldijera a Israel. Este sabía la voluntad de Dios para Israel, pero decidió actuar según sus propios intereses. ¿Podemos preguntar acerca de la voluntad de Dios cuando ya la sabemos? Dios mandó a Balaam que no acompañara a la delegación especial del rey de Balac, de Moab. Y Balaam les dijo, Dios dice que no puedo ir. La delegación regresó a su rey, quien envió una delegación más grande con una oferta mejor. Y al adivino le encantó la oferta. Hermanos, hoy en día podemos decir que servimos a Dios sin ningún interés, pero es cuidar el corazón todos los días, porque de él mana la vida. Balaam no se pudo resistir al dinero, y hay hoy en día muchos que no se han podido resistir al dinero, y eso ha sido su acabose para ellos, el acabose para sus vidas. Entonces, ¿qué podemos concluir, hermanos, con en esta noche? Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Hermanos, la verdadera riqueza va a llegar cuando va de la mano con la voluntad de Dios. Tú puedes buscar las riquezas ignorando la voluntad de Dios, como lo hizo Balaam, y sin duda Balaam obtuvo algunas riquezas y obtuvo algunos placeres, pero murió al final. Dios no está peleado con que tengamos, Dios está peleado con que lo busquemos ignorando su voluntad, como lo hizo Balaam. Proverbios 13:13 lo voy a leer. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifiesta necedad. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Eso es lo que le esperaba a Balaam. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. ¿Por qué? Porque él pensó que la manera
de obtener riquezas era traficando con la gloria de Dios, a pesar de que él sabía la voluntad de Dios. Y lo vamos a ver las siguientes semanas, hermanos, como Dios le dice, ok, vas a ir, porque pues no te voy a detener, hermanos. O sea, el Señor ya nos dice algo, pero cuando tu corazón ya está allí, tarde o temprano te vas a ir, tarde o temprano vas a ir ahí. O sea, cuando tu corazón ya está puesto en eso que quieres hacer, aunque Dios te diga que no, lo vas a hacer. Bueno, si vas a hacer eso, atente a las consecuencias. Atente a las consecuencias que van a venir por esa decisión. Señor, gracias te damos por este día y gracias, Señor, por tu palabra que nos has en este día dado. Que podamos, Señor, caminar con entendimiento delante de ti, que podamos, oh Señor, entender que tú cuando dices que no, no vas a cambiar. Tú no vas a cambiar. Si tú ya has dicho que no, es así, y que debemos, Señor, aprender a vivir en tu voluntad y a vivir en tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que hoy en día el mundo no quiere el blanco y negro, quiere una escala de grises donde él pueda acomodarse las cosas o la voluntad de Dios a su manera. Padre, ayúdanos, te lo rogamos en este día en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nos vemos en el día domingo. Ya saben que el día domingo son los bautizos que vamos a estar celebrando. Ya saben dónde nos vemos, en esta pensión llamada Silver, y que si en algún momento no conocen la dirección o necesitan la ubicación, manden mensaje al asistente pastoral para que les pueda apoyar y puedan llegar. Es a la misma hora, a las 10 de la mañana, hermanos, ahí nos vemos para que podamos dar fe y legalidad del acto de obediencia que nuestros hermanos van a hacer. Que tengan un buen fin de semana y que Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos.